Había una vez uno de estos filósofos que aparece en fotos a blanco y negro, pues o eso me imagino porque no pude saber de quién era esta frase que te voy a contar hoy. Pero lo importante no es eso, lo importante es la frase. La frase dice, la felicidad es eso que cuando la obtienes resulta que ya no es. Y un poco eso es lo que nos va a pasar con el cómo. En este episodio vamos a hablar de cómo encontrar tu propio cómo. Pero esa conversación quiero que empiece con esta premisa. El cómo es una exploración constante. Al cómo le pasa lo que le pasa a la felicidad en esta frase. Apenas se encuentra, muta, cambia. Todo el tiempo tu cómo te va a exigir innovación, te va a exigir formas nuevas, te va a exigir buscar en otros horizontes. Lo que va a pasar con este cuento del cómo y de encontrar el tuyo es que nos vamos a topar con dos verbos, descubrir y construir. Descubrir se refiere a encontrar algo que ya estaba. Construir es pararse en el vacío, traer elementos de otras partes y montar ahí un edificio. Voy a ponerte dos ejemplos para que entendamos muy bien estos dos verbos y qué valor le traen a esta exploración. Descubrir es lo que le pasó a Chelsea en su episodio de Stan Raven. Para aquellos que no conozcan, Stan Raven es una obra de la literatura, mentiras, es un programa de Disney Channel de una pelada que se llama Raven y ve el futuro. Esta pelada tiene una mejor amiga que se llama Chelsea. Un día a Chelsea le encargan hacer una estatua gigantesca de Raven. Entonces Chelsea se compra un bloque de arcilla y el bloque de arcilla lo empieza como a pellizcar y a jalarle pedazos y a decir, esto no es Raven, esto no es Raven, esto no es Raven. Lo que está haciendo ahí Chelsea es descubriendo. Tiene un elemento y va mirando por qué lado se le mete a ese elemento para descubrir, en este caso, la figura de Raven. Construir es lo que sucede cuando, por ejemplo, se monta un edificio. Hay un terreno en el que no hay nada, en el que no hay elementos y traen elementos como el cemento, las vigas, las puertas, etcétera, etcétera, pues para montar algo nuevo. En este proceso del cómo, de cómo contar tu cómo, de cómo encontrar tu cómo, vas a tener que vivir desde esos dos frentes, descubrir y construir. No es una elección, no es que el cómo tú puedas descubrirlo o que el cómo tú puedas construirlo, es que vas a necesitar de ambas. Voy a ponerte un ejemplo abstracto o metafórico. Supongamos que vos vas a construir una casa. Resulta que toda la vida vos te dieron que no tenías un peso, pero era una lección de humildad y tus papás se sientan hoy en la sala y te dicen, no, la verdad, nosotros siempre hemos sido ricos, acá está tu terreno, te entregan un terreno y vos en el terreno vas a construir una casa para retirarte a los 30 años espectacular. Empieza la construcción de la casa, es decir, estás construyendo y descubren que debajo de ese terreno hay un pozo de petróleo. Entonces, lo que pasa ahí es que vos decidís no construir la casa, sino construir una bomba de gasolina, una estación de gasolina. Construís la estación y descubrís que por ahí no pasa nadie y que los que pasan no paran. Entonces decidís destruir la estación y construir un banco de gasolina, una vaina donde vos tengas tus potes de gasolina, pero se lo vendés o se lo distribuís a otra gente. Y así va evolucionando, ¿cierto? Vos empezaste con la idea de montar una casa y terminaste con un distribuidor de gasolina. Eso va a pasarte.
las dos cosas van a empezar a encontrarse, a sucederse, y el cómo que posiblemente descubras hoy después de este podcast o de este tallercast, pues va a mutar y va a evolucionar según lo que vaya sucediendo. Porque el cómo se enfrenta a una vaina que está viva y es el mercado. Entonces, cuando el mercado evoluciona, porque inevitablemente evoluciona, porque el mercado está compuesto de personas y la persona que vos sos hoy es distinta a la que eras hace 6 meses, incluso puede ser distinta a la que eras ayer. Entonces, como hay una evolución per se, una evolución intrínseca, pues el mercado evoluciona y por ende tú como que le sirve al mercado termina evolucionando también. A mí me pasó, voy a ponerte ahora este ejemplo real de la persona que ahora te habla en este micrófono, que soy yo, mucho gusto, Sara B, más conocida. En todo caso, ¿qué me pasó? Cuando yo empecé a crear contenido, era muy influencer, ¿cierto? Contaba mi vida. Y estaba obsesionada por tomar fotos lo más editoriales posibles. Entonces resulta que mi familia viajaba a Coveñas cada año en diciembre. Y yo, atención a esto, en mis vacaciones me despertaba a las 6 de la mañana, me organizaba el pelo, me maquillaba y salía a intentar tomarme la foto perfecta. En mis vacaciones, mi cómo dependía de esa foto perfecta. Yo quería que lo que mi marca transmitiera fuera contenido muy curado, muy editorializado. Y algún día, gracias a Dios, la Virgen y todos los espíritus, yo descubrí que esa no era una forma en la que quería vivir. Sobre todo me ayudaron a descubrir porque la gente que tenía que levantar conmigo a tomarme la foto no estaba tan contenta tampoco. Y evolucioné ese cómo. Y empecé a hablar ya no de lo que era y hacía, sino de lo que aprendía, de lo que sabía, de este tema del storytelling, de la creatividad, bueno, de todos los que me han interesado. Y un rato me fui con ese cómo. Ahora, el cómo contar mis qué era más mostrarme profesional, dar ejemplos, hacer contenidos creativos. Y en un punto decidí que no lo quería hacer sola. Entonces me monté una agencia que se llama Verer y migré ese contenido educativo a las cuentas de Verer. O sea, liberé mi contenido. Y si vos ya escuchaste el primer episodio o lo viste, que espero que lo hayas visto, es más interesante si lo ves en YouTube, pues sabes que ha habido una evolución después de eso y que finalmente yo, dentro de toda esa libertad, empecé a perderme un poco y a decir, bueno, ¿qué hago? Entonces mi cómo se perdió. Ese cómo que al principio estaba tan estructurado, pues ya ni siquiera existía. Perdí el norte, mi cómo empezó a ser exploratorio. Si vos te metes a mi perfil y estás de buenas, porque puede que yo haya tenido una crisis y lo haya borrado todo, pues vas a ver un montón de exploraciones de mi cómo, que finalmente me trajeron de vuelta al origen y a crear, por ejemplo, este podcast donde estoy hablando y transmitiendo desde mi cómo, pues muy parecido a lo que quería en un principio cuando quería enseñar de lo que sabía. Entonces hubo esa evolución. Porque la evolución es lo único constante. La impermanencia son las paces vitales que tenés que hacer. Vos tenés que hacer las paces con la impermanencia porque nada es permanente. Hace poco escribí en uno de los posts de Instagram, que espero que todavía existan para cuando escuches este episodio o lo veas por YouTube, que todo viaje nos devuelve a la esencia, pero nos devuelve con ojos distintos. Hay otra frase también que dice que ningún hombre nada en el mismo río 2 veces, porque cuando se vuelve a meter al río, el río es otro y el hombre es otro. Entonces no importa si este camino que vamos a empezar hoy en este podcast o en este tallercast es un camino que te va a alejar para luego volver a traer. No importa si te devuelves. A veces hay que irse de la casa para descubrir que la casa es donde uno quiere vivir, porque irse trae perspectiva. Entonces, claro, vamos a arrancar este camino,
pero teniendo presente que es eso, un camino, y que nos llevará por sendas distintas, nos llevará a explorar diferentes cosas, tal vez para devolvernos en algún punto a lo mismo o tal vez no. Pero lo importante no es la meta, sino el paso a paso, porque a ninguna meta se llega por ósmosis, se llega caminando. Entonces, este episodio va a ser para eso, para que nos caminemos ese cómo. Yo voy a enseñarte a lo largo de este episodio a que empieces a caminar ese cómo, pero necesito de tu parte que tengas el disfraz de explorador y no de juez. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es un explorador? Yo quiero invitarte a pensar en el niño que acompaña al viejito de Up. Si tú no has visto Up ni ninguna otra película de Disney, es mejor que no consumas este contenido, porque todas mis referencias, todas no, pero vamos, en el 99% van a ser de Disney. Tocas un explorador o el que sea que vos conozcas, pues, si no conoces al que acompaña al viejito de Up. Un explorador está en modo permiso para el asombro, está atento, tiene los ojos abiertos, no cuestiona, no juzga. ¿Cierto? Un explorador dice, ve, encontré esta valla, parece linda, me la voy a comer, es venenosa, mejor no me la voy a comer, pero está explorando, por eso se llama explorador. Espectacular, mira qué sencillo el español, explorador está explorando. Eso es lo que yo necesito de vos. ¿Qué no necesito? Que seas un juez. ¿Qué es un juez? Una persona que determina, esto sí, esto no, esto es bueno, esto es malo, esto me sirve, esto no me sirve. ¿Cómo vos vas a saber en este evento qué te sirve para tu cómo si no lo has explorado? ¿O cómo vas a saber que el cómo que decidas ahora es el cómo final? No podés, no hay visión para eso. Tenés que vivir este episodio y vivir la exploración de ese cómo como un explorador y no como un juez. Así que si vas a continuar escuchando esto o viendo esto, necesito esa promesa, porque sin esa promesa vas a perderte de la magia de este episodio. Damos inicio a nuestra primera pausa para masticar. Si vos le diste play a este episodio y estás manejando o en la mitad de una lavada de loza, páralo aquí y empezalo otra vez cuando tengas tiempo y disposición. Si por el contrario ahora mismo tenés tiempo y disposición, entonces para aquí, mastica este propósito y prepárate con una libreta, un lapicero, un iPad, lo que sea que tengas ahí para escribir, porque lo que sigue es conocimiento y tareas. Arranquemos por el principio. Vámonos con la actividad número 1. A esta actividad la titularemos Roba como un artista. Y el título se lo robamos a alguien. Austin Kleon es el autor de un libro que se llama Roba como un artista. En este libro, Austin defiende que cada artista logra su tono, su lenguaje, su cómo a través de la imitación de los artistas a los que consulta o de los artistas que consume. Él incluso introduce un concepto que me parece bastante interesante y es la genealogía de las ideas. El man sostiene que así como tenemos una genealogía de la familia, ¿cierto? Tenemos una genética por la familia en la que nacemos, construimos una genética propia por los referentes que consumimos. Y son esos referentes los que terminan determinando cómo nos comportamos como individuos creativos. Así como yo tengo el pelo negro, porque en mi familia todo el mundo tiene el pelo negro, pues asimismo mi arte o aquello que yo cree, pues terminará apareciéndose o tomando pedazos de las cosas que yo consuma, de los referentes que tenga.
Y tomar esos referentes es súper valioso porque permite generar un concepto que es la familiaridad disfrazada o la sorpresa suficiente. Nadie quiere que lo sorprendan del todo. Nadie quiere, no sé, en ese momento yo estoy acá grabando y que aparezca una papayera. La gente quiere que lo sorprendan un poquito. Quiere que sea familiar, pero desconocido. Hacer remix está bien. Yo creo que el tema es no copiar, sino imitar. El tema es saberse rodear de buenos referentes, encontrar qué veo yo ahí, porque finalmente en esos referentes también terminas encontrando un espejo. Hay una frase que dice que las frases que subrayamos en los libros son realmente espacios donde nos estamos subrayando a nosotros mismos, espacios donde nos encontramos. Pues eso nos puede pasar con nuestros referentes. Vamos explorando otra gente, otros creadores, otras vainas y vamos viendo qué cosas resuenan con nosotros. Traemos esas fichas, las transformamos a través de nuestra esencia y terminamos encontrando un cómo propio, que ojo, propio para este caso no es sin condicionales ajenas o sin referencias ajenas. Finalmente todos podemos tener los mismos ingredientes, pero la sazón es única. Yo te digo, mi abuela hace un arroz espectacular. Yo tengo el mismo arroz, tengo la receta y hago un arroz que intoxicaría un ejército. Me va pésimo. Entonces los ingredientes pueden ser los mismos, pero que esos ingredientes sean un arroz delicioso o intoxiquen un ejército dependerá del toque que vos le pongas. Y por eso esta primera actividad es alrededor de esa genealogía de las ideas, de encontrar esos referentes, esos cómo que nos parecen wow para construir nuestro propio cómo. Vamos a hacer aquí una tarea sencilla, pero importante. Vas a escoger 3 referentes. Y atención a esto. Esos referentes no son por el modelo de negocio o por cómo se visten. No puede ser por una vaina particular y como oculta. Tiene que ser un referente que vos digas, si yo fuera a hablar o a contar el cuento, de alguna forma lo contaría como esta persona. Esos son los 3 que vas a escoger. Puedes escoger más, por supuesto, pero la tarea se te va a hacer más larga y nadie nunca dijo, profe, póngame una tarea más larga, ¿sí? Solo tal vez Jimmy Neutron y no sabemos por qué era una caricatura. Entonces, coges tus 3 referentes y vas a escribir 3 cosas que admires del cómo de ese referente. Voy a ponerte un ejemplo. Para mí un gran referente es Brené Brown. Si yo viera a Brené Brown, probablemente me desmayaría o me moriría. Por eso Dios no me ha permitido conocer a Brené Brown porque me necesita en esta tierra grabando estos episodios, ¿cierto? Pero si yo viera a Brené Brown, ¿qué me parece encantador de Brené Brown? Me parece que es muy clara. Me parece que usa demasiados dichos de su cultura y eso la hace sentir como humana. Y me parece que pone ejemplos muy claros. Entonces vas a encontrar 3 cosas que te gustan, pero que sean evidenciables. Ahora, yo no puedo salir a decir que a mí me gusta Brené Brown porque cocina delicioso. Lastimosamente yo no he podido comer la comida que hace Brené Brown, porque no somos amigas. Entonces vos no vas a encontrar lo referente y te vas a ir a la estratosfera conceptual a ver qué es lo que te gusta el referente. No, cosas que sean evidenciables. Tomás tus 3 referentes del cómo, contás qué te gusta de ese cómo y eso que te gusta tiene que poderse ver. Incluso lo puedes explicar. Puedes poner, por ejemplo, me gusta cuando Brené Brown usa dichos, por ejemplo, en esta charla usó este dicho y me parece que fue, te puedes hacer explicaciones para vos mismo. Lo importante es que encontres en esos espejos que estás llamando referentes los puntos particulares que estás viendo, ¿cierto? Eso como actividad 1. ¿Qué vamos a hacer como actividad 2? Vamos a mirarnos con otros
ojos. Lo que nos pasa, ya lo dije alguna vez, es que estamos muy cerca de nosotros mismos y nos cuesta mirarnos de manera objetiva. De hecho, yo suelo decirle a la gente que voy a terapia para poder escucharme y poder explicarme a otro para que otro me explique a mí lo que entendió. Este espacio va a ser un espacio para eso, para descubrir en tu propia historia qué hay, ¿cierto? Yo estoy segura de que no somos tan buenos como creemos ni tan malos como nos decimos. Y nuestro cómo puede estar condicionado por esos juicios de valor. Tú puedes creer, por ejemplo, que eres charrísimo. Y resulta que a la gente no le pareces charrísimo. Le pareces hasta de lo más pato. Qué pena. O vos puedes creer que vos sos un pato y a la gente le pareces charrísimo. Entonces vamos a salvar ese cómo en aras de su construcción de esos juicios de valor que tenemos sobre nosotros mismos, porque además nosotros mismos somos el peor enemigo de nosotros mismos, ¿cierto? Yo creo que si a uno lo tratara a alguien como uno le trata a uno mismo, pues mínimo le pega, mínimo lo escupe. Entonces vamos a salvar esa construcción de esos juicios de valor y para eso vamos a hacer esta actividad. ¿Qué va a suceder en esta actividad? Que vamos a ponerle nuestro problema a otros que nos conozcan muy bien. Esos otros pueden ser amigos, pueden ser clientes, pueden ser socios, puede ser el equipo de trabajo. Vos sabrás elegir quién te conoce mejor. ¿Por qué les vamos a llevar el problema a ellos? Porque necesitamos que lo miren desde otra óptica. Hay un cuento que me gusta de cuando el correo se usaba de Hotmail, además quiero contar cuál era mi correo Hotmail. sarita-la-reina@hotmail.com. Ay, no, yo de verdad, gracias a Dios por mi evolución, amén. Unas vainas que yo no me explico. En todo caso, a sarita-la-reina@hotmail.com, pues obviamente mandabas esos correos de si tú no los reenvías va a tener 7 años de mala suerte y así. Pero uno de esos correos, pues dentro de los que cabían en esos 7 años de mala suerte, me pareció muy interesante y todavía me acuerdo hoy. Y era la historia de cuando iban a hacer el primer viaje a la luna. Entonces estaban reunidos todos esos científicos, tesos, cabezotas, pensando qué vamos a hacer si en la nave no hay gravedad. Entonces los lapiceros, pues la tinta se les sube y no funcionan. Y pues se habían inventado, mejor dicho, el nuevo grafito, o sea, una cosa que ellos estaban en la estratosfera del concepto, intentando resolver porque estaban demasiado cerca del problema y de demasiado cerca es muy difícil ver. Y contaba este correo, que yo no sé si es verdad o es mentira, que la persona que le estaba trayendo los tintos escuchó la discusión y les dijo, vengan, ¿y por qué no usan un lápiz? Y se resolvió la discusión de la NASA. Entonces, hay una vaina que se llama maldición del conocimiento. Y quiere decir que eres un poco preso de tu conocimiento y hay cosas que no vas a ver por obvias. Hay una frase que dice, lo obvio por obvio se obvia. Entonces, en esta actividad vas a salir donde esos amigos, vas a preguntarles lo que para ti hoy es obvio, lo que no estás viendo más allá, y vas a escuchar ellos cómo lo resolverían. Vas a escoger, no sé, 5, 3, los que vos querás, y vas a ir a entrevistarlos. Les vas a lanzar la bomba, les vas a decir, bueno, ¿cómo es mi cómo? ¿Qué de valor encuentran en cómo yo cuento las cosas? Para que identifiques ahí lo que tal vez no estás viendo porque está demasiado cerca. Antes de meternos a nuestra última actividad, vamos a nuestra pausa para masticar. Si vienes tomando nota con juicio, tómate esta pausa para respirar. No hay que sobreesforzar el cerebro, servite un vasito de agua o de ron o de lo que vos querás. Y si seguís manejando o lavando loza, hiciste caso omiso a mi advertencia en la primera pausa, pues también haz caso omiso a esta porque pues igual ya lo ibas a hacer.
Vamos con nuestra última actividad en este tallercast o podcast. Aquí vamos a hablar de un concepto que he denominado la Divina Trinidad del mensaje y que consta de 3 preguntas que serán claves a la hora de resolver el cómo. La primera pregunta es ¿qué? La segunda es ¿a quién? Y la tercera es ¿para qué? ¿Qué? ¿A quién? ¿Y para qué? Para que mi cómo sea efectivo o logre conquistar el mercado y no ser solo lindo en mi cabeza, necesito orientarlo desde esas 3 aristas. El qué me está proponiendo explorar el mensaje clave. ¿Qué quiero decir? El quién me está proponiendo explorar el público, los interesados. ¿Quién hay del otro lado en este mensaje que va a llevar ese cómo? Y finalmente, el para qué me está proponiendo una exploración del objetivo. Sin esas 3 patas, la mesa del cómo se cae. No hay cómo parar una mesa del cómo con alguna de estas patas flojas. El que es el mensaje clave, es una pata relevante hasta la muerte porque es el insumo con el que se va a poder mover. ¿Yo qué voy a decir? ¿De qué me sirve tener un cómo si no tengo un qué? Ejemplo, yo quiero hablar súper romántico, poético, reflexivo. ¿De qué quiero hablar? No sé. Eso es como tener un carro y no tener para la gasolina. No lo va a poder mover. Entonces el qué, que es el mensaje clave, es lo que me permite poner en acción ese cómo. Y además lo que me permite no volverme un amigo disvariante. Probablemente tú tienes un amigo disvariante y si no, tú eres el amigo disvariante. Permíteme decirte. Un amigo disvariante es este amigo que empieza a hablar del clima y termina hablando de quién va a ganar la FIFA. Y luego pasa a hablar de ganado y posterior a eso del nuevo disco de Karol G y posterior a eso se pregunta por qué la humanidad se llama humanidad y no alguna otra cosa. Que vos salís de conversar con el amigo disvariante con dolor de cabeza, de que vos te preguntás con todo el respeto de los oyentes o vientes, o sea, que ven de este podcast, de qué estaba hablando este. Eso no te puede pasar. Tú cómo puedes estar divino. Pero si no te preocupas por el qué, si lo que querés decir no es claro, amigo disvariante. ¿Y quién quiere ser amigo de un amigo disvariante? Más nadie, ninguém. Entonces el qué, prioridad. Pero no sirve solo, porque la vida es difícil. El cómo no sirve solo, el qué no sirve solo, el qué y el cómo no sirven tampoco, tiene que estar todo. Y dentro de ese todo, la siguiente pata es el a quién. Yo a quién le voy a hablar. Y el a quién es importante porque yo necesito entender mi mensaje, dónde va a aterrizar y qué le interesa a ese puerto que es una persona. Si lo que yo quiero contar es hermoso, es poético, es reflexivo, pero el otro necesita información clara y práctica, ese avión se va a caer. Entonces, el otro, muy, muy importante. Preguntarse qué le interesa de mi mensaje al que está del otro lado hace que mi mensaje tenga más oportunidades de éxito. Si yo sé el del otro lado qué quiere saber o en qué está interesado, me es más fácil esa construcción del cómo. Por ejemplo, si yo quiero saber que del otro lado
las personas necesitan actividades prácticas, pues mi cómo va a ser más sencillo. Yo no me voy a ir por las ramas a hablar de ejemplos, a hablar de teorías, a traer mensajes encriptados de los conceptos, sino que voy a poder apuntarle directamente a esa necesidad, pues para que el mensaje logre más rápido su objetivo. Y lo mismo va a pasar con la tercera mesa. ¿Para qué? Si yo tengo el qué o el mensaje clave clarísimo y tengo el a quién clarísimo también, pero no sé para qué estoy lanzando ese avión, ¿cómo voy a medirlo? ¿Yo cómo voy a saber si eso funcionó o no? No tengo cómo. Mi cómo no tiene cómo, porque no le asigné un objetivo. Hay una frase que yo creo que he repetido más que mi propio nombre y dice así: si a un pez lo juzgas por su capacidad de volar, toda la vida va a creer que es bruto. Si a un pez lo juzgas por su capacidad de volar, toda la vida va a creer que es bruto. ¿Es bruto el pez? No sabemos. Pero no podemos decir que es bruto porque no sabe volar, porque los peces no son para volar. A menos que estén en una película de Disney y ahí pueden volar, ¿cierto? Pero en la vida real, los peces, lo normal es que no vuelen. Entonces, si yo vengo y me juzgo al pez por eso, voy a decir el pez es bruto. Lo mismo pasa con tu mensaje. Si vos tenés un cómo súper bien construido, a partir de tu qué, tu quién, pero no sabes para qué lo estás contando, no sabes para qué lo estás poniendo en marcha, lo vas a juzgar mal. Entonces vas a decir, eso funcionó o no funcionó basado en tareas que ese mensaje no tenía por qué cumplir. Sin esas tres preguntas, no hay forma alguna para que el cómo tenga cómo. Esas tres preguntas son los ingredientes básicos de esta construcción. Así que la tarea de esta actividad es hacérselas, explorarlas, navegarlas. Yo, ¿qué quiero decir? ¿A quién se lo quiero decir? ¿Y para qué se lo quiero decir? Porque si yo tengo esas patas firmes, apenas le monte el cómo, no hay quien me pare. Pero si yo tengo esas patas flojas o ni siquiera las tengo, el cómo no tiene en qué pararse y se cae. Y vamos a ver marcas o vamos a ver personas que todo el tiempo parecen gente nueva porque su cómo cambia radicalmente, porque no saben para dónde van, ni a quién le quieren hablar, ni de qué quieren hablar. Y se vuelven un salpicón maluco, un salpicón mareado que a nadie le interesa. Entonces, para que a vos no te pase eso, vas a hacer esta actividad. Tu cómo va a estar bien sustentado si logras resolver estas tres preguntas. Seth Godin, que es un genio de genios, habla de un concepto que es el síndrome del libro comprado. Dice que cuando la gente compra un libro, cree que ya se lo leyó. Entonces tiene el libro sin destapar, ni siquiera ha leído el primer párrafo y ya habla del libro con propiedad, como si se lo hubiera leído hasta el punto final. Esto nos pasa a todos, con cosas distintas. Aquí Seth habla del libro, pero yo te cuento que estás en riesgo de que te pase con el podcast. Estás en riesgo justo en este momento de padecer el síndrome del podcast escuchado. ¿Qué es el síndrome del podcast escuchado? Es una cosa que me acabo de inventar. Pero, ¿qué nos pasa cuando escuchamos un podcast que nos detona las ideas, que nos invita a caminos de exploración y creación, pero que apenas se acaba, se nos olvida que hay que hacerlo? La información sin acción está muerta. Entonces, este episodio, sobre todo este episodio, necesita que empieces a moverte justo después de que se acabe, para que todo esto que te enseñé, todo esto que aprendimos juntos, de verdad pueda
en la vida mostrar la magia que tiene en la teoría. Ojo pues, te queda la tarea y colorín colorado, este podcast se ha acabado. No me sé los verbos, no me sé las capitales del mundo, no sé dividir. Ay, Dios, ayúdame.